buen capítulo para estudiar, que es el capítulo 14, que es el que vamos a estar tratando hoy. Muchos de nosotros tenemos historias en las cuales en una aventura estamos a punto de realizar algo y nos encontramos con que en el último minuto no lo hacemos, ya sea por miedo, por lo que sea. En Cancún hay ustedes saben que hay cenotes, ¿verdad? Entonces, nos gusta ir a un cenote en donde uno se tira desde, yo no sé cuántos metros hay, y se tira al cenote. Eso se llama el sacrificio maya. Y es muy chévere porque es clavar, ¿sí? Y uno se tira y el sacrificio maya le dicen. Hemos ido 3 veces porque nos encanta esa aventura. Mi esposa Marta Lucía las 3 veces ha estado en el borde, ahí. Y hemos estado como 5 personas atrás dándole ánimo, 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 ánimo. Y ella está allí a punto de tirarse. Y dice, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Y hace así, y dice, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. 3 veces. Hemos llevado hasta equipo de oración, ¿sí? Para que se le quite el miedo y se tire. Y ella va con todas las intenciones. Dice, me voy a tirar. Y llega allí bien llena de ánimo, de fuerza y coraje. Y en el último segundo decide que no. El miedo es tremendo. A veces no se puede superar. Entonces los israelitas estaban viajando a la tierra prometida, al área de Canaán, y observaron ciertos obstáculos que habían en la tierra prometida, y decidieron que los obstáculos eran demasiado grandes. Les dio miedo. Como resultado, la bendición de conquistar la tierra prometida para esa generación que no fue capaz de tomarla porque les dio miedo, se les negó. Y tuvieron que esperar 40 años hasta que murieran todos y solamente pudieron entrar sus hijos. El miedo es tremendo. Entonces, vamos a estudiar este pasaje que es muy, muy, muy interesante. Si bien los israelitas siguieron la nube de Dios, ¿recuerdan? El pilar de fuego y la nube de Dios que ellos seguían, no necesariamente confiaron en Dios 100%. Se quejaban con frecuencia. Su queja favorita era, nos hubiéramos quedado en Egipto, si hubiéramos muerto en Egipto. Entonces este capítulo 13 y 14 nos cuenta algo muy importante, la rebelión del pueblo de Israel en Cadés. Aquí salen del monte Sinaí en busca de la tierra prometida, paran cuando la nube para, arrancan cuando la nube sigue, y cuando llegan aquí a Cades Barnea, en el desierto de Parán, Moisés envía 12 espías, un espía por cada tribu, para que vayan al norte a mirar cómo era y qué había en la tierra de Canaán, para reconocer la tierra antes de invadirla y antes de conquistarla. ¿Correcto? Entonces, los espías van
y vuelven a Cades Barnea y informan que la tierra es rica, fructífera. Pero 10 exploradores de los 12 dicen que las ciudades de la tierra prometida, del área de Canaán, son inexpugnables. Sus guerreros son feroces y desaniman a la gente. Solo 2 de los 12 exploradores, Caleb y Josué, solamente ellos 2 dijeron: no, la conquista es posible. Pero la gente se rebeló y declaró que no iban a tratar de conquistar Canaán. Y en su lugar, ¿qué hicieron? Manifestaron la idea y la intención de regresarse, de regresar a ser esclavos. La vida cristiana a veces le pone adelante obstáculos que nos hacen tener miedo y somos a veces capaces de pensar: prefiero volverme a ser esclavo como era antes, en lugar de caminar en la promesa. A Dios no le gustó, entonces pronunció juicio. Y toda la generación de adultos israelitas moriría en el desierto y nunca vería la tierra prometida. Solamente Moisés, Aarón, Josué y Caleb podrían llegar al final, pero a la tierra prometida entrarían solamente Josué y Caleb. La gente trató de remediar el juicio de Dios en ese momento y lanzaron un ataque desde Cades Barnea hacia el norte. Lanzaron un ataque para conquistar la tierra prometida, pero fue un ataque no autorizado por Dios. No era el momento. Moisés les advirtió, pero no lo escucharon. ¿Y qué sucedió? Israel fue derrotado y lo empujaron de regreso. Y allí pasaron los siguientes 40 años, deambulando por el desierto, en cumplimiento del juicio de Dios sobre ellos. Entonces vamos a analizar bien este pasaje. El reto. Arrancamos en Números capítulo 14, versículos 5 al 9. Dice la palabra: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Acaban de llegar los 12 espías, acaban de decir que la tierra es fructífera, pero los 10 dicen que no se puede conquistar. Desaniman al pueblo y se rebelan. Y tienen la intención de cambiar de líderes que los lleven de regreso a Egipto. Y van, la multitud de israelitas van y se presentan a Moisés y Aarón a decirles que ellos no quieren que Moisés y Aarón sigan siendo sus líderes, que quieren regresar a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No temáis. Entonces en este verso vemos cómo
primero Moisés y Aarón y luego Josué y Caleb responden a la rebelión del pueblo. Moisés y Aarón cayeron boca abajo, postraron sus rostros. ¿Delante de quién? Delante de toda la multitud. Todo el pueblo estaba reunido allí. Esto es impactante, porque no nos sorprendería si ellos se hubieran postrado ante Dios. Pero se humillaron, ¿fue ante quién? Ante el pueblo rebelde. Si hubieran caído de bruces ante Dios, pues nos imaginamos que el mensaje hubiera sido: Señor, no es nuestra culpa. O tal vez: Señor, ten paciencia con este pueblo por el bien de todos nosotros, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué se humillaron ante la gente? Ante los rebeldes. ¿Por qué no tuvieron una actitud de juicio y crítica? A veces encontramos personas que no están llevando una vida agradable, rebelándose contra Dios. ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a ellos? ¿Postrarnos de bruces y humillarnos ante ellos? Eso fue lo que hizo Moisés y Aarón. Podemos imaginar que se humillaron ante ellos diciendo probablemente: ¿sabes una cosa? Han roto nuestros corazones. Estamos mortificados de gran manera. Estaban abatidos por la vergüenza de saber que Dios los había traído de Egipto, los había librado de la esclavitud, y ahora querían devolverse y se humillan ante ellos con un corazón roto, diciéndoles: por favor, ¿qué es eso? O también puede ser un llamado de atención acerca de la gravedad de lo que estaban haciendo. Los rebeldes habían tomado la iniciativa y la autoridad por sí mismos. Entonces, al humillarse, Moisés y Aarón probablemente les estaban diciendo: ok, ustedes pueden tomar esa decisión como ustedes quieran, pero asumirán su responsabilidad. El hecho fue que se humillaron ante la congregación. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran dos de los espías, rompieron sus vestidos, rasgaron su ropa, mostrando que lo angustiados que estaban. Como diciendo: oh Dios mío, yo no puedo creer lo que están diciendo, lo que están haciendo. Y luego Josué y Caleb hicieron un llamado de atención a la gente. ¿Para qué? Para que entraran en razón. Josué y Caleb le hablan ahora a la congregación para que entren en razón, para que cambien de opinión. ¿Correcto? Entonces hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijeron en el verso 7: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera. O sea, lo primero que dijeron fue: miren, vale la pena tomar esta tierra. Amigo, vale la pena ser cristiano. Vale la pena llevar una vida agradable al Señor. Vale la pena. Es una vida en la que fluye leche y miel. Incluso todos los otros exploradores estaban de acuerdo con eso. La tierra era extremadamente buena. O sea que Dios no los había engañado con respecto a la tierra donde los estaba llevando.
La tierra prometida era una tierra que fluía leche y miel. ¿Qué razón habría para dudar de la capacidad de Dios para darles esa tierra? ¿Por qué dudaban? Era una tierra que valía la pena y por ello valía la pena depositar la fe en Dios. La vida en Cristo es una vida de victoria. No es fácil, pero la promesa de la victoria está. Vale la pena seguirla. La llamaron una tierra en la que fluye leche y miel, significando una tierra buena, espaciosa. O sea, en resumen, Josué y Caleb les está diciendo, es parte del proceso de Dios en el cumplimiento de su promesa. La vida no es fácil. Alcanzar las promesas requiere un proceso de conquista, de fe, de confianza, de valor. Es un proceso. Josué y Caleb está diciendo a la congregación, esto lo prometió el Señor. Estamos en el proceso. No tengamos miedo. Vale la pena esa tierra. Y en segundo lugar, les dice en el verso 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y en el 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Primero les dice, miren, vale la pena conquistar esta tierra. Segundo, no se rebelen contra Dios. No sean rebeldes. Esto es un pecado grave. Rebelarse contra Dios es un pecado gravísimo, gravísimo. Dios no les estaba dando opciones. Bueno, tienes que escoger si quieres entrar a la tierra prometida o no quieres entrar a la tierra prometida. Tienes que entrar a la tierra prometida. Es una orden. Tienes que obedecer. ¿Por qué? Por tu bien. No era una cuestión de democracia. O sea, ellos podían escoger no entrar. Pero Dios no les está dando dos opciones buenas. Opción A, no entran, está muy bien. Opción B, entran, también está muy bien. No, Dios sabe cuál es la mejor opción. O vivimos para Cristo o no vivimos para Cristo. Dios nos da la opción. Dios nos da la opción de vivan para Cristo. Es la mejor opción. Dios no está ok con la elección de no, yo no quiero vivir para Cristo. Es no ok para Dios. Si uno toma una decisión de no vivir para Cristo, ¿qué tiene que enfrentar? Juicio, muerte. Y les dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni qué, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Dios. No les temáis. Alentaron a la gente a quien no había necesidad de temer. Josué y Caleb les dice, miren, vale la pena conquistar la tierra. Vale la pena. Segundo, no se rebelen contra Dios. Es un pecado gravísimo. Y tercero, no tengan miedo. No tengan miedo. Los comeremos como pan significa los comeremos vivos. Su amparo se ha apartado
significa su sombra se ha ido, haciendo una metáfora de lo que es la vida en el desierto extremadamente caliente sin tener una sombra. Los derrotaremos, los comeremos vivos, se van a freír en el desierto. Nosotros tenemos a Jehová. Ante nosotros están indefensos. No estaba diciendo de que los israelitas eran unos super soldados, sino que su confianza se basaba en ¿qué? En que el Señor estaba con ellos y con nosotros está Dios. La vida en Cristo es una vida de victoria, no es una vida de temor. Dios está contigo. Dios está contigo. No temas. Ese problema, esa dificultad se puede vencer. La comeremos como pan. Es pan comido, decimos nosotros en Colombia. Es pan comido. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Jehová. Entonces, nuestro acercamiento a una persona que está alejada de Dios, que no está llevando una vida agradable y a la cual nosotros queremos, no es con justicia propia ni con irritación. Tampoco es una actitud de permisividad, pero nuestra actitud debe ser mostrarles que nos duele ese estado. Una humillación ante ellos. El corazón, me duele la vida que llevas. Rompe mi corazón. Y hacerles un llamado, un recordatorio de ¿qué? De que vale la pena. Un recordatorio de la bondad de Dios. También una advertencia del peligro. Josué y Caleb le dijeron, no se rebelen contra Dios. También uno advierte del peligro de estar fuera de la promesa. Y por último, un estímulo de no tener miedo, de que las cosas pueden cambiar. Es posible cambiar. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, ¿qué estamos mostrando? Rechazo a su amor. ¿Y qué provocamos? Disciplina. Josué y Caleb suplicaron a la gente, esperando de que actuaran como hijos de Dios que eran. No como esclavos temerosos. Ya no somos esclavos del temor. ¿Somos qué? Hijos de Dios. Lo cantamos, ¿verdad? No somos esclavos del temor. Somos hijos de Dios. Entonces, Josué y Caleb les está diciendo, actúen como hijos de Dios. Seguimos leyendo. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. No todos los esfuerzos para hacer entrar en razón a la gente funcionan. A veces la gente responde con odio, con violencia. Moisés, Aarón, Caleb y Josué fueron amenazados de muerte. La multitud habló de matarlos, de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Los salvó Dios en el último minuto. Hay muchas personas que ante cualquier sugerencia de que su comportamiento no es apropiado, sin importar cuán delicadamente uno se los diga, responden con ataques, con confrontación, sarcasmo, incluso hasta con violencia. Pero Dios protegió a sus líderes y puso fin a la rebelión. El tiempo de la desobediencia había terminado. Y el versículo 10 hace énfasis que la gloria de Jehová se mostró a todos los hijos de Israel. Todos los israelitas vieron la gloria de Dios.
Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Sabes una cosa, Moisés? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Haré un nuevo pueblo. Listo. Y se acabó el problema. A primera vista, la respuesta de Dios parece excesivamente dura en comparación con la de Moisés, Aarón, Josué y Caleb, ¿verdad? Pero claramente lo que contiene es una lección muy importante para nosotros. Miren, ¿cuál es la respuesta correcta y justa al rechazo de Dios? La respuesta justa y correcta al rechazo de Dios es la muerte. Porque Dios es la fuente de toda la verdad y la vida. Entonces, apartarse de Dios significa volver ¿a qué? A las mentiras, a la destrucción y a la muerte. Dios es la fuente de verdad y de vida. Si rechazamos la fuente de verdad y de vida, ¿qué estamos escogiendo? Estamos escogiendo las mentiras, la destrucción y la muerte. Entonces, es imposible que Dios no responda a la rebelión con la muerte. Dios responde a la rebelión con la muerte. ¿Por qué? Porque aparte de Dios, la muerte es la única otra opción. Por lo tanto, Dios no estaba siendo excesivamente duro en este pasaje. Estaba siendo justo. O escogemos la vida o escogemos la muerte. Ahora, esto que acaba de decir Moisés no es algo nuevo. Ya había sucedido en el Éxodo cuando Moisés bajó y el pueblo había hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. Entonces, el becerro de oro, ese evento del becerro de oro y este evento de la rebelión en Cadés son los grandes pecados de Israel en el desierto. Que no se les olvide esto es muy importante de la lección de hoy. En el desierto hay dos pecados fundamentales de Israel. Recuerda que el Espíritu Santo nos habla la palabra enseñada a cada uno de nosotros en el Espíritu. Hay dos grandes pecados de Israel durante su estadía en el desierto. Uno, la idolatría al becerro de oro. Y dos, la rebelión en Cadés. Esos son los dos pecados graves y grandes de Israel durante su estadía en el desierto. El primero, el del becerro de oro, estableció el precedente de que la idolatría sería el pecado más grande de Israel durante toda su historia. Puede leer todo el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta de que la idolatría es pan de cada día. Se iban detrás de otros dioses. Ellos nomás. Y el segundo, esta rebelión de Cadés que estamos estudiando hoy, sentó el precedente de que la incredulidad de Israel sería un obstáculo para recibir las bendiciones. El becerro de oro establece la idolatría. La rebelión en Cadés establece el pecado de la incredulidad y la rebelión.
que no nos permite disfrutar de las bendiciones y la promesa de Dios para nuestra vida. Mire, Dios hace que su pueblo asuma la responsabilidad de rechazarlo. Cuando alguien rechaza a Dios, asume la responsabilidad de esa decisión. La asume y Dios hace que asuma esa responsabilidad. Vuelvo y repito, para Dios no es ok. Si vives para Cristo, excelente. Si no vives para Cristo, es ok, está bien, excelente también, es tu decisión. La persona que decide no vivir para Cristo, asume esa responsabilidad. Y Dios hace que asuma esa responsabilidad. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hoy día, en esta era en que las personas actuamos como si no tuviéramos responsabilidad de nuestras acciones, ¿no se ha dado cuenta? Hoy en día todo el mundo hace todo lo que sea y no asume ninguna responsabilidad. Y si alguien le dice que está mal, entonces lo único que hace es, ok, lo siento mucho, no hay problema. Escriben cosas en Twitter, en Facebook, en media social o como sea, ¿sí? Y a los 2 días, al día siguiente, se están arrepintiendo. Es ok atacar a todo el mundo y al día siguiente decir, perdóname, no hay problema. Es una era en la que no tomamos responsabilidad de las acciones, pero este pasaje nos sirve como recordatorio de que Dios todavía nos responsabiliza por nuestras acciones. Seguimos leyendo. Pero Moisés respondió a Jehová. Mira, Dios, si tú acabas con todo este pueblo, con todos, y dices que solamente me dejas a mí y a los otros 3 y haces un pueblo de nosotros o de mí, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra, la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ese Moisés es un tremendo, ¿verdad? ¡Qué tremendo! La intercesión de Moisés se centra en el carácter y la reputación de Dios. Si Dios destruyera al pueblo, todo el mundo lo sabría. Mire, puede parecernos extraño de que Moisés apelara a Dios sobre la base de lo que la gente diría de Dios, como si a Dios le importara. Dios es Dios. Pero ¿cierto? Como si Moisés le dice todo esto como si a Dios le importara, ¿qué dirán? Pero todo esto tiene una base bíblica. ¿En qué afecta esto a Dios? Eso lo podemos ver en Éxodo 9:16, en donde Dios le dice al faraón cuando estaba sacando al pueblo de la esclavitud, y le dice a faraón, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder.
para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea, no es por dárselas Dios de que soy el más grande y el poderoso, que sí lo es, pero no necesita hacer alarde de ello, sino que para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, para que todo el mundo conozca quién es el verdadero Dios. Esa es la razón. Para salvar a todo el mundo. Para poder salvar a todo el mundo tienen que conocer que tienen un Dios todopoderoso. Moisés sabía eso. Moisés le dice, Dios, tú te apareces cara a cara con el pueblo, los guías, vives con ellos. Tú no eres como esos otros dioses falsos de madera, de piedra y de bronce que no hablan, que se la pasan encerrados en templos, no viven con la gente y que la única forma en que van a vivir con la gente es cuando los sacan del templo 1 o 2 días al año en procesiones y se los muestran a todo el mundo. Tú no eres como ellos, tú vives con el pueblo. ¿Qué dirán los egipcios? ¿Qué dirá todo el mundo? Que no pudiste entrar, que no pudiste cumplir tu promesa. Pero la razón por la cual Dios quería que su nombre se diera a conocer en toda la tierra no era por su reputación, era por su carácter, porque Él ama a todo el mundo. El punto de Moisés era que Dios estaba muy interesado en mostrar su poder. Para salvar a Israel. Si Dios cumplía su amenaza y destruía a Israel, todo sería en vano. Todo sería en vano. Es probable que Israel nunca hubiera existido donde Moisés no interceda allí. ¿Y qué sería de nosotros? O sea, Moisés le estaba pidiendo a Dios que no abandonara su tarea de mostrar su gloria a través del pueblo de Israel. Porque recordemos que nosotros hemos visto la gloria a través del pueblo escogido, el pueblo de Israel. Jesús y los apóstoles eran ¿qué? Judíos. Ahora pues yo te ruego que glorificado el poder del Señor como lo hablaste. Señor, que tu poder siga siendo magnífico, tal como lo dijiste, tal como lo hablaste, diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora, Señor, la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí.